creer. Y la fe la manifiesta hablando de una persona, del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo del libro, creer en la persona del Señor Jesucristo. Y la manera que el apóstol enfoca este libro es mostrando solamente dos aspectos de su vida, como lo expresa en el primer capítulo de Juan, y se refiere a Cristo como aquel que está lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia y esa verdad están en las páginas de este libro. Particularmente, cuando nosotros leemos los primeros versículos del 1 al 12 del capítulo 2 de Juan, nosotros encontramos a Dios en gracia. Lo encontramos transformando el agua en vino. ¿Recuerdan? Esas vasijas de piedra que contenían agua para la purificación de los judíos manifiestan al pueblo que está bajo la ley, pero que la ley escrita en piedra ellos no la pudieron cumplir y no la pueden cumplir hasta el día de hoy. Están además encerrados en esos envases de piedra que son como lápidas. El apóstol por ahí dice: los mandamientos de Dios no son gravosos, y se refiere a los mandamientos de Dios en Cristo, porque la ley sí fue gravosa para Israel. Era como llevar una lápida. Grave, la palabra grave, gravoso, viene de la palabra grave en inglés, que significa tumba, ¿no? Esa piedra que se pone sobre la tumba, que pesa entre 250 y 300 kilos, ¿no? Que aunque le haga mucho empeño por tomarla, llevarla, es imposible. O como alguien me anota por aquí, si quiere salir de la tumba, es imposible levantar la tapa por el peso, ¿no? Entonces, fíjense en los versículos anteriores, está hablando de la petición que le hace María, la madre de Jesús, al Señor. Y le dice, le da cuenta de algo que ha sucedido. Jesús había sido invitado junto con su madre, sus hermanos y los discípulos a un casamiento. Hay algunos que piensan que en ese tiempo el vino era jugo de uva. Pero hermanos, el vino es vino de muchos años. Recuerden ustedes cuando salió Noé del arca y se emborrachó con vino. Y lo que le comenta la madre de Jesús al Señor, a su hijo, María es la madre de Jesús, es la madre del verdadero hombre. Y en esa calidad de madre, ella se acerca a Jesús y le dice que el vino se acabó. Qué mala noticia, ¿no? Estamos en pleno casamiento y el vino se terminó. Algunos piensan que era poco el vino que había para el matrimonio, pero yo creo que había mucho. Pero estaba la fiesta buena, ¿no? Y la Biblia dice que el vino alegra el corazón. Así que estaban todos muy alegres, pero la noticia era fuerte. El vino se había acabado. Y Jesús le responde de una manera inadecuada a la madre, pareciera, ¿no? No le dice, mamita, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué me está pidiendo? Le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado.
Mientras la madre le estaba pidiendo el vino, Jesús estaba hablando de otro vino. Estaba hablando, hermano, del estado en que estaba Israel, donde Israel había perdido el gozo de su caminar con Dios. El vino produce gozo. Israel se le había acabado el vino. María en este caso representa al remanente de Israel que clama al Señor diciendo: hemos perdido el gozo, hemos perdido la alegría de seguir al Dios verdadero, al Dios vivo, ¿no? Y Jesús sabe que hay una sola forma, hermanos, de que vuelva el gozo, y Él lo dice: mi tiempo no ha llegado. Esa agua tiene que transformarse en vino. Esa agua tiene que transformarse en un elemento de cambio, en un elemento que produzca el gozo. Pero el Señor Jesús sabe cuál es el costo, por eso que Él dice: mi tiempo no ha llegado. ¿Cuál es el tiempo al cual el Señor Jesús se está refiriendo? Hermanos, se está refiriendo a su muerte. La única manera de que para Israel vuelva el gozo es que haya uno que lleve los pecados de todos nosotros y muera en una cruz. Qué gozo es para el creyente poder confesar que Jesús murió por nosotros en la cruz. Hermanos, Cristo murió por mí en la cruz y murió por ti. ¿Qué de este momento, hermanos? Es que nosotros como creyentes podamos confesar y decirlo con todas sus letras: Cristo fue crucificado, murió en una cruz, derramó su sangre y lo hizo por mí, que era pecador, llevando mis pecados. Y habiendo solucionado el problema del pecado, habiendo Dios provisto el Cordero, no que limpia, no que mete debajo de la alfombra para donde ve la suegra, sino que quita el pecado del mundo. Habiendo la sangre de Jesucristo habiendo caído a la tierra desde esa cruz, ¿cómo se deslizó la sangre de Jesús hasta su última gota, luego de la artera lanza clavada en su costado izquierdo, de abajo hacia arriba, y cómo ese corazón lleno de amor para con la humanidad se derritió como cera y se reventó? Hermanos, qué tragedia, pero qué bendición. En ese día en que Jesús murió, pudo venir el vino nuevo. 50 días después de la muerte del Señor Jesús, el número de 120 personas, los apóstoles, la madre de Jesús y otros esperaban la promesa de lo alto, esperaban el vino nuevo. Y vino de forma de un viento, como dice la Biblia, y dice que lengua de fuego se asentaron sobre ellos. La sangre de Jesús había despejado los cielos y había permitido ahora que 120 fueran vistos por Dios como si nunca hubieran pecado, porque la sangre de Jesús es eficaz. Y el Espíritu de Dios, como cantábamos recién, ardiente fuego, vino a habitar el corazón de los creyentes y vino a transformarse en ese vino nuevo, en esta nueva vida, en una vida que no proviene del nacimiento natural, que no tiene que ver con el nacimiento, del engendramiento de un hombre y de una mujer, sino que tiene que ver con el cielo. Y nos dio ese vino nuevo, hermanos. Y cada día cuando tú salgas de tu hogar, y cada día cuando tus ojos se abren, tú no dejes de pensar esto:
tú eres vino nuevo, porque Dios te dio en gracia una nueva vida, ya no encapsulada en un tiesto de piedra, porque cambió tu corazón que era de piedra en un corazón de carne. Y hoy día tenemos comunión con el Padre y con el Hijo en virtud del Señor Jesucristo. Hermanos, tanta dureza hay en el hombre para no aceptar la gracia de Dios, para no conocer a Dios en gracia. Miren, hermanos, y no me es gravoso repetir las mismas cosas. Que Dios viniera en gracia significa que ese Dios que estaba en el cielo, que había visto a su criatura pervertirse, que lo había visto pecar y morir espiritualmente, salir de sus brazos amorosos, de su cuidado, el cielo había sido testigo de la engañosa ponzoña diabólica que había herido al primer hombre y lo había matado para transformarse en un socio, en un esclavo del mal. Y ese Dios de amor que había creado al hombre con tanto cuidado y con tanta dedicación y con tanta ternura, que lo había cogido en sus brazos como un hijo amado y lo había cuidado en el cielo y en la tierra, se encuentra con un hombre que lo mira como enemigo, que lo olvida, y él le escribe cartas de amor, le escribe a través de la Biblia para que esa criatura no se olvide que Dios lo creó, no se olvide que Dios lo amó y no se olvide que Dios ha hecho una promesa de redimirlo, de levantarlo, de sacarlo de su estado. Hermanos, entonces su propósito empieza a avanzar. Cuando ustedes ven la Biblia, ustedes encuentran al hombre caído y luego ven que Dios toma a Abraham. Y cuando Dios toma a Abraham, él tenía un propósito, el Padre tenía un propósito, él amaba a la humanidad y su anhelo es vivir con ella. Hermanos, entonces Dios escogió a Israel y le dio una ley en el monte de fuego y le hizo un pacto, hermanos, y se escondió en el lugar santísimo, hizo una casa y Dios se escondió ahí en el lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo judío? No. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y la Escritura dice que Dios se escondió. Entonces, ¿por qué se escondería un Dios que amaba tanto a la humanidad? ¿Por qué se escondería detrás de un lugar santo, hermanos? Y que solamente el sumo sacerdote podía llegar a entrar a ese lugar una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote entraba con el incensario, hermanos, y encendido, y entraba con sangre que ponía sobre el propiciatorio. Hermanos, mi pregunta es esta: ¿por qué un Dios que amaba tanto? Y yo le pregunto a los padres y madres, ¿no? Que pudieran ver a su hijo una vez al año y ni siquiera lo pudieran tocar, sino que tuvieran un representante que les hablara del hijo. Triste, pero saben, Dios intentó caminar con Israel. Dios quiso caminar paso a paso con ellos, pero ¿saben lo que sucedió? Empezaron a morir como moscas. Hay un atributo de Dios que el hombre natural nunca lo va a comprender y siempre va a hablar mal de él a causa de no conocerlo. Uno de los atributos más impresionantes de Dios
es su santidad. Dios no puede ver el mal. Dios aborrece la maldad. Dios no puede ver la maldad. Y la sola presencia de Dios, hermano, estar en la presencia de Dios es terrible, porque la maldad inmediatamente es juzgada. Y cuando Dios quiso caminar con Israel, empezaron a morir los israelitas como moscas, hermano. Entonces Dios se escondió. ¿Se fijan por qué se escondió detrás del santuario? Detrás, ahí en el lugar santísimo. Entonces yo quiero contarles una bella historia que Dios la pensó, hermanos, de antes. Y era hacerse hombre, encarnarse. La encarnación es un misterio maravilloso, hermanos. Dios se hizo hombre. ¡Qué noticia! Para algunos es locura. Hasta el día de hoy algunos alegan en contra de esto. Pero esto es lo que creemos. Que Dios tomó un cuerpo humano, que por obra del Espíritu Santo fue concebido en la matriz de María y nació Jesús, hermanos. ¿Y quién es Jesús? Hermanos, Jesús es Dios, pero también es hombre. Nosotros encontramos en este ser que nació ahí en Belén, que se crió en Nazaret, que fue carpintero de profesión. No nació entre los ricos, no nació en los palacios, hermanos, pero nació de la tribu de Judá, de donde nacen los reyes, porque el que vino, el Mesías, era el rey. Ese ser que nació en ese lugar tenía dos naturalezas. Era verdadero hombre, había nacido de mujer, hermanos. Por lo tanto, era hombre verdadero, pero ese ser que nació en Belén era Dios. Y el profeta Isaías dice cómo se le iba a llamar a ese ser, ¿cierto? Emanuel. Miren cómo se iba a llamar este ser que iba a nacer, hermanos. Emanuel. Sé que ninguno de ustedes sabe lo que significa Emanuel, pero yo se lo voy a decir. Hermano, Emanuel significa Dios con nosotros. Nos visitó desde lo alto la aurora por la misericordia de Dios, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito es el Señor. Dios vino a la tierra, hermanos, en la persona de Jesús. Ya no estaba escondido detrás del lugar santísimo. Hermanos, ya no había una cortina que lo separara. Ya no había un lugar que lo separara. El mismo Señor Jesús era el tabernáculo. Ese tabernáculo que los judíos construyeron era solo una figura de este tabernáculo que se hizo hombre. Jesús era el tabernáculo del encuentro, donde Dios y el hombre se han de encontrar. Y miren lo que sucede. ¿Qué hace el Dios de amor? En la persona de Jesús se empieza a manifestar la naturaleza del Dios del cielo, que es amor. ¿Cómo lo vemos a Jesús? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por eso, con toda justicia, las hermanas de Lázaro, cuando estaban adoloridas por la muerte de su hermano, le dicen con amargura: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? Que eso había pasado. Cuando Jesús está, todo está bien. La muerte no puede con su garra aterradora arrebatar a los que son de Cristo. Tenía toda la razón. Él anduvo haciendo bienes.
Se compadeció de aquella mujer que estaba encorvada y la enderezó, de aquel hombre que tenía la mano seca, de aquel que hacía 38 años que estaba postrado, lisiado, esperando que sucediera un milagro. Le salvó la vida a la mujer adúltera y le dio esperanza en su vida, y su vida cambió en ese encuentro glorioso. Le dio esperanza a la mujer samaritana que había pensado que la razón de vivir era el amor romántico y llevaba muchas decepciones y todavía no lo encontraba, hermanos. ¿Qué les parece? Hasta que encontró a Jesús, el amor de los amores, y su corazón quedó satisfecho. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Miren la invitación gloriosa de beber de Jesús. Esa invitación está latente. Nosotros tenemos la oportunidad que hemos creído. ¿Saben cuánto debemos beber de Jesús? Every day. Sé que ustedes no saben inglés, pero se lo voy a traducir, hermanos. Cada día, hermanos, ¿saben cómo se bebe de Jesús? Hay algunos que no saben beber de Jesús, pero hoy les quiero contar cómo se bebe de Jesús. Yo les quiero decir, hermanos, que para beber de Jesús, yo debo saber que Él vino en gracia. ¿Saben lo que significa que vino en gracia? Que Él me ama, que Él te ama. Él se goza de venir a tu vida, de bendecirte. Lo único que quiere el Señor es que tú sepas que no hay un momento en tu vida en que Él te deje de amar. Hermano, no hay un momento en que no esté preocupado de ti, en los detalles más mínimos de tu vida. Hay algo que el Señor trata con tanta fuerza en nuestra vida, hermanos, y es la justicia propia. No hay nada más dañino que la justicia propia. ¿Saben en qué consiste la justicia propia? En querer encontrar dentro de nosotros una justicia que me permita vivir con Dios. Tratar de encontrar dentro mío algo bueno. No, antes yo era malo, pero ahora que tengo al Señor, hago puras cosas buenas. Vengo, hago el desayuno, vengo de lejos y hago el desayuno en la mañana. O vengo, toco la guitarra, dirijo a los hermanos de la música. Hermanos, qué tremenda es la justicia propia. En que el hombre quiere encontrar algo en sí mismo para que Dios lo ame. Yo quiero decirte, hermano, no hay nada en ti por lo cual Dios te ama. Dios te ama. Te equivocaste, anduviste donde no había nadie. Pecaste. Te consideras el ser más inmundo de la tierra. Yo quiero decirte algo. Dios te ama. Dios no puede cambiarte. Y si algún día hay un cambio en tu vida, no tiene que ser porque tú le empieces a hacer empeño para ser mejor, sino que lo que verdaderamente redime, hermanos, lo que verdaderamente edifica. Hermanos, lo que verdaderamente edifica la iglesia no son las palabras. Lo que verdaderamente edifica la iglesia es el amor. Cuando la iglesia puede comprender que hay un Dios que le ama tal como es y que nos podemos presentar en forma transparente
no pensando que soy mejor que mi hermano, sino que no tengo nada en mí, pero la gracia de Dios me ha levantado y he creído en este Dios que me ama y me ha redimido con su sangre. El momento más culmine del amor de Dios fue cuando el Hijo de Dios, hermano, estaba en esa cruz. En ese momento se podía esperar cualquier cosa, 5 horas clavado. ¿Cuándo el Padre le responderá? ¿Cuándo el Padre Todopoderoso le quitará el sufrimiento? Pero Dios amó de tal manera a ti y a mí, que fueron 6 horas hasta que la muerte lo arrebatara y su sangre cayera a tierra, para manifestar con toda claridad que Jesús había muerto y había muerto por ti y por mí. Hermano, esto es la gracia. Dios te ama. Amén. No tienes que tener papel de antecedentes mejores. Dios te ama. ¿Y cuánto tiene el Señor que trabajar con nosotros en esta área? ¿Cuánto fracaso tenemos que tener? ¿Cuántas decepciones tenemos que tener? ¿Cuánto a veces tenemos que sufrir, hermanos, para dejar de pensar que hay algo en nosotros o hacer algo para que Dios nos ame y Dios nos tiene que convencer? Y la iglesia entonces es transparente y viene a decir: ¿quiénes están aquí? Los malos, los que no tienen ningún mérito, pero los que han albergado en un vaso de barro un tesoro precioso. Tenemos a Cristo. Única cosa. Hermanos, si yo creo que tengo algo bueno, entonces no le voy a permitir al bueno verdadero que es Jesús que obre sus obras a través de mí. Si digo, no, sí, yo he cometido muchos errores, pero en el fondo, a la mitad del sitio y adelante, no hay nada bueno. Jesús es bueno. Mientras la iglesia siga con justicia propia, mientras tú pienses que tienes un mérito, mientras que tú pienses que tú eres algo, estás negando el amor de Dios, que vino a gente que no tiene ni un mérito, que son pecadores. Por eso él decía: las rameras y los publicanos van delante. ¿Qué mérito podrían tener? Pero a veces las rameras, cuando se convierten al Señor, se transforman en burguesas. Y ya dice: no, antes era mala, ahora soy buena. Oh, eso es peor, hermanos. Eso es peor. ¿Cuándo yo necesito a Cristo? Yo necesito a Cristo cuando lo recibí en mi corazón. Yo necesito a Cristo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Por eso nosotros somos adventistas, hermano. Guardamos el sábado. ¿No sabían ustedes? ¿No? Ahora se los cuento. Pero nuestro adventismo consiste en esto: el lunes sábado, el martes sábado, el miércoles. Todos los días vivimos en el reposo del Señor, por lo tanto guardamos el sábado perpetuo. Todos los días necesito a Cristo, todos los días son sábados, todos los días estoy en reposo en el amor de Cristo. Estamos reposando en el amor de Cristo. Ese es nuestro adventismo, hermanos. Vivimos en un sábado perpetuo, descansando en el amor del Señor. Y entonces, hermano, ¿y cuándo me vas a compartir la otra parte? Bueno, y todo esto que hablamos es la introducción. Ahora vamos a hablar sobre la verdad. La gracia se recibe, hermanos. Mire, abre tu oído, hermano. La gracia se recibe. La verdad se sigue. La gracia es gratis. La verdad es costosa. Aquellos que no merecen nada son llamados a seguir la verdad. Y en este pasaje, en el primero,
cuando el agua se transformó en vino, ustedes ven a Jesús en gracia, muriendo por nosotros y dándonos entrada libre al cielo en virtud de su obra. Pero cuando leen los versículos 3 en adelante, ustedes se encuentran con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Hermanos, la verdad es una persona. Hay una persona que hay que seguir. Y la única manera, una persona que no recibe a Cristo en gracia, no lo puede seguir. ¿Y saben por qué no lo puede seguir? Porque hay una sola manera de amar a Cristo. Cuando Él te ha amado, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si una persona no ha conocido a Cristo en gracia, no ha recibido el amor de Dios, ni ha sabido que Cristo le ama hoy tal como es, sin más, es imposible que quiera poner sus ojos en Él para una y solo una cosa. Quien pone los ojos en Jesús después de haber recibido tanto amor, tiene uno y solo un propósito: seguirle. Y miren esta historia. Dice, estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ustedes saben que era una ley en Israel que los judíos tenían que ir a lo menos a 3 fiestas de Jehová. Estaban escritas ahí en el Levítico. Habían 7 fiestas. Y de entre esas 7 fiestas, el judío estaba obligado por ley a ir a 3. Una de ellas era la Pascua. La siguiente, la de los ázimos. La tercera era de las primicias. La cuarta era Pentecostés. La quinta era los tabernáculos. La sexta era la expiación. Y la séptima era la fiesta de las enramadas o de las cabañas. Pero pasa algo en el Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento dice las fiestas de Jehová, pero salvo en un solo versículo en el Evangelio de Juan, se le llama la fiesta de los judíos. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, causa extrañeza que ya no son las fiestas de Jehová, sino que son las fiestas de los judíos. Hermanos, ¿y por qué será? ¿Por qué será que el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que esto que está escrito en el Antiguo Testamento, del cual da testimonio el libro de Levítico, libro escrito por Moisés, y les llama las fiestas de Jehová, que San Juan las rebajara a la fiesta de los judíos? Y yo le voy a decir por qué. Hermanos, cuando aquí dice estaba próxima la Pascua de los judíos, 1 Corintios dice que nuestra Pascua es Cristo. Hoy yo les quiero decir algo de la fiesta de los judíos. Todas las 7 fiestas que el Antiguo Testamento le llama la fiesta de Jehová eran y celebraban al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo eran estas fiestas y por qué Juan les dice la fiesta de los judíos? Era como si Jorge Parra, mi querido hermano que está aquí frente a mí, estuviera de cumpleaños. Y aquí hiciéramos una fiesta, estuviéramos todos enfiestados. Y llegara nuestro hermano a la puerta y golpeara. Y alguien le sale a abrir y le dice, equivocado. ¿Sería la fiesta de cumpleaños de Jorge Parra? ¿Qué dicen ustedes? O sea, tendríamos que ponerle otro nombre a esa fiesta porque claramente, a pesar de que aquí todos estamos diciendo que la fiesta de cumpleaños de Jorge Parra, pero claramente él no es el festejado. La Escritura le llama la fiesta de los judíos porque vino al que tenían que celebrar y no lo conocieron. A lo suyo vino y lo suyo
no le conocieron. Entonces eran simplemente la fiesta de los judíos. Hay otro detalle que yo les quiero mostrar. Esta Pascua que relata el capítulo 2 es la última Pascua. Y en el capítulo 13, verso 1 de San Juan, es el único lugar donde no dice que es la Pascua de los judíos. Porque fue la verdadera Pascua. ¿Saben en qué día murió el Señor Jesucristo? El mismo día en que estaba escrito que tenía que sacrificarse el Cordero Pascual. Nuestra Pascua es Cristo. He aquí el Cordero. Subió a Jerusalén. Y quiero ponerlo en contexto histórico. Yo no sé si ustedes han visto una semana antes de la Semana Santa que aparece una gente vendiendo unos ramos. ¿Se han fijado? ¿Y saben cómo se llama eso? ¿Y saben ustedes qué es lo que celebran en el Domingo de Ramos? Hermanos, esto sucedió, esta subida de Jesús a Jerusalén fue la subida el Domingo de Ramos. O sea, Jesús subía a Jerusalén. Y la Escritura dice que Él le pidió a sus discípulos que le buscaran un burro. Y dice que Él se subió al burro y fue a Jerusalén en un burro. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Tu rey vendrá a ti, sentado sobre un asno, animal de carga. Hermanos, hasta el más mínimo detalle de la profecía se cumplió ese día que Jesús entró a Jerusalén. ¿Quién entró a Jerusalén? El Salmo 48, 1, 2 dice que llama a Jerusalén la ciudad del gran rey, o sea, la ciudad del Mesías. ¿Quién era el que venía a Jerusalén? El que venía a Jerusalén era el rey, era el Señor. Y los mantos de los discípulos, hermanos, se tendieron a los pies de ese animal. Y todos gritaron y alabaron, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, oye, cuidado lo que tus discípulos están diciendo. Parece herejía lo que están hablando. Y él dijo, si ellos no hablaran, las piedras se levantarían para decir eso y mucho más, hermanos. O sea, ¿quién está subiendo a Jerusalén? El Rey. Jesucristo es el Rey. El Mesías es el Rey, por eso que Herodes lo intentó matar. Porque el verdadero Rey era Jesús y él quería matar la descendencia para él seguir con su dinastía. Hermanos, el Rey venía a Jerusalén y miren lo primero que encuentra en Jerusalén. Cuando el Rey llega a Jerusalén, ustedes se dan cuenta, hermanos, cuál era el ministerio principal del Rey de Israel. Cuando Dios levanta al Rey conforme a su corazón, el año 1000 a.C., cuando David toma el trono, él dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y cuando usted lee la historia de David, encuentra una vida llena de desaciertos y de pecados, pero el Señor sigue diciendo, este es un hombre conforme a mi corazón. Y yo le quiero contar cuál era la principal responsabilidad del rey en Israel. La principal responsabilidad del rey de Israel era conservar los derechos del Dios vivo. El rey representaba a Dios y sus derechos. Cuando él llega al templo, hermanos, en calidad de rey, se encuentra el templo profanado por el hombre. Ese lugar que había sido dado por Dios para la adoración, para que el hombre se encontrara con Dios, para que el hombre pudiera gozar de la presencia
y Dios pudiera gozar del hombre en su adoración, el hombre lo toma para sí mismo. Busca la ganancia, busca algo para sí. Y en medio de ese lugar santo donde Dios es adorado, el hombre saca ganancia. Pero aparece el rey en medio, hermanos. Él encuentra el mal, porque quiero decirles, hermanos, que el juicio empieza siempre por la casa de Dios. El juicio no empieza por Chile, hermanos. El juicio empieza por la iglesia. Cuando Dios empieza a enjuiciar a nuestro país, lo que Dios está diciendo, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que están en el templo? ¿Dónde están los que están llevando a Chile delante de Dios? Donde están diciendo a Dios, Señor, ten misericordia del pueblo. Señor, ten misericordia de este país. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están perseverando en oración para decirle a Dios, Señor, compadécete de nuestro pueblo y no permitan que el diablo lo destruya? Cuando vemos los odios desatados, los lados que quieren sacar ganancia, la iglesia que es del cielo tiene un Dios. No está ensimismado en ninguna posición de los hombres, sino está clamando a Dios por los hombres, intercediendo, porque en Chile no sobra nadie. Como dice el cántico, tan antiguo, ¿no? ¿Sobra alguien aquí en Chile? Nadie. Algunos dicen que sobra. Dice, hay que matar a esto pasa porque no se mataron todos, y los otros dicen, a esto futre también hay que ponerlo en el paredón. Hermanos, eso es el mundo y el diablo. La iglesia está orando por el país. Que esta experiencia pueda, hermanos, ser positiva. Que esta experiencia pueda hacer que el país crezca, pero que el país crezca para todos. ¿Cierto? Ese es el deseo de todos. Y se unan los corazones para sacar adelante un país. Pero para sacar adelante un país hay una iglesia. Y la iglesia, hermanos, tiene una característica muy especial. Tiene el teléfono rojo. ¿Ustedes conocen el teléfono rojo? Sí. Ese que es llamada directa. Aquí nadie tiene el teléfono rojo más que la iglesia, que puede hablar con el Dios vivo y decir, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Apiádate de nosotros. Hermanos, y el Señor, que es el Rey, se impone como Rey y toma una huasca y empieza a darle huascazo a diestra y siniestra a los vacunos, a las ovejas, las lanza para afuera, a los cambistas, o sea, money exchange, le vuelca las mesas, las monedas salen volando, hermanos. Y quiero que se fijen en los detalles. Y les habló a los vendedores de palomas. No les habló a los vendedores de vacunos, ni les habló a los vendedores de ovejas. Les habló a los vendedores de palomas. Y les dijo, no soltó las palomas, no abrió la jaula de las palomas y era más fácil. Lo más fácil era echar a las palomas, era solo abrirle las puertas. Así que, hermano, ¿por qué no le abrió la puerta a las palomas y les dijo, saquen esto de aquí? Porque esto es inmundo que esté aquí. ¿Por qué les vi esa diferencia con los vendedores de palomas, hermanos? Miren lo que les dice, lo voy a leer textual. Dice, quitadle aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué tendría esa diferencia con los vendedores
de paloma? Por una cosa muy simple, hermanos. El día que el Señor Jesús nació, al 8º día, José y María llevaron a Jesús al templo e hicieron un sacrificio. ¿Y qué sacrificaron? Palomas. Hermanos, sacrificaron palomas. ¿Y por qué sacrificaron palomas? Yes, porque eran pobres. Hermanos, cuando tú tenías una cierta holgura económica, tú podías ofrecer un vacuno. Si tú eras un poquito menos, pero eras de clase media, diríamos, entonces tú eras una oveja. Pero cuando tú eras pobre, te daban la oportunidad de sacrificar palominos. Y cuando Jesús murió, la ley decía que por el ser primogénito se debía redimir al primogénito, porque el Señor decía, todos los primogénitos son míos. Entonces fue redimido el Señor con ese sacrificio de palominos, porque eran pobres, y Él tuvo un detalle con los pobres. No, miren lo que hizo, no soltó las palomas, sino que les dijo, este no es lugar para que ustedes estén. Bendito es el Señor. Hermanos, en ese momento, el rey de Israel entró y actuó como rey. Su labor más importante eran los derechos del Dios vivo. Hace algunos días, hermanos, en medio de todos estos desastres que están pasando, en la televisión apareció un hombre de 92 años, que es un profesor, un catedrático de la Universidad Católica, que hace un ramo que se llama Filosofía Oriental, y es experto en Confucio y Lao Tse. Entonces, hermanos, le empezaron a recorrer la vida y él empezó a contar las experiencias que había tenido, muy buenas, muy bonitas. Un erudito, era un musicólogo y además un experto. A mí me recordó al hermano Gino, como era el hermano Gino, un erudito. Y en un momento determinado salió la conversación de Jesucristo, fue una entrevista como de 1 hora y cuarto. Y de repente una de las personas habló de Jesucristo y dijo que Jesucristo fue al Oriente, donde aprendió todo lo que enseñó. Y el profesor de filosofía, este catedrático de la Universidad Católica, que todavía trabaja, el profesor de la Universidad Católica a los 92 años, entonces le dijo, tú estás profundamente equivocado. Jesús no pudo haber ido a Oriente. Porque la sola prueba de eso es que hay que conocer al pueblo judío. El pueblo judío es único en el mundo. Y ellos hablan de que son un pueblo de pacto, que ellos han hecho un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios les impide recibir cualquier influencia extranjera. Para los judíos es inmundo recibir alguna costumbre de otro pueblo, es algo que ellos no lo soportan. Si apenas soportan a los turistas. Un día que estábamos ahí en el monte de los Olivos, habían 2 judíos con rulitos mirándonos, como diciendo, con ganas de sacarnos a patadas de ahí de esos lugares a los cuales creen que solamente ellos tienen derecho a estar, ¿no? Es un pueblo muy especial. Entonces le decía con palabras tan sencillas, le decía, si Jesucristo hubiera aprendido en Oriente la doctrina, en Israel nadie lo habría escuchado. El acervo cultural y espiritual de los profetas de Israel viene de la alianza que tienen con Dios. Miren lo que les dijo, una respuesta tan profunda y sabia.
Y luego, ¿saben lo que empezó a decir? Luego empezó a decir, Jesucristo es el Mesías y murió por nuestros pecados. Porque empezaron a hablar de la reencarnación. Y él dijo, yo soy pecador, necesitaría más de 500 vidas para ser un poquito mejor. Han pasado miles de años y ustedes ven cómo es el hombre, cómo ha mejorado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha mejorado? El hombre no tiene remedio, salvo uno solo. Y esto dijo el hombre, dijo, Jesús murió por mí en la cruz. ¡Qué testimonio, hermanos! ¡Qué testimonio! Nadie puede dar ese testimonio si no ha sido una experiencia en su vida. Cristo murió en la cruz por mí y me perdonó. Hermanos amados, el Señor Jesús murió en una cruz, en gracia, para luego nosotros podamos seguirle en verdad. Cuando tú sigues a Jesús, tienes que estar disponible para que Él te hable. Tienes que estar disponible para que Él pueda mostrar el comercio que hay en tu corazón. O sea, las ovejas, los bueyes y las palomas que aún conservamos y que son aquellas cosas que nos distraen de algo que es central. El verdadero templo de Dios está en tu corazón, eres tú. Nosotros somos el templo del Señor. Y yo individualmente tengo a Cristo. Pero ¿cómo lo tengo? Como Señor. ¿Y qué hará cuando el Señor se centra en tu corazón? ¿Qué hará? Pues tú tienes dos posibilidades. Ser como los judíos que dijeron, ¿qué Señor nos muestra ya que hace estas cosas? O sea, oponerte al Señor o decirle, miren lo que sucede. Cuando Él haya la maldad, cuando Él halló todo esto en el templo, Él mismo sacó la guasca y lo sacó. Miren qué confortador es esto. Si el Señor te reprende, ora al Señor para que también agarre la guasca contigo y tú puedas centrarte en Cristo y tu corazón realmente se transforme en un templo para adorar al Dios vivo. Hermano, el sentido de la vida es la adoración de Dios. Hemos nacido para adorar a Dios. No has nacido para ganar plata. No has nacido para que te vaya bien en un negocio. Le estoy dando malas noticias, hermano. No has nacido para que prospere tu negocio. Tú has nacido para adorar a Dios y lo demás es añadido. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces le contesta a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo voy a edificar. Estaban situados en el templo judío, una de las maravillas del mundo antiguo. Se habían demorado 46 años en construirlo. Y él le dijo, en 3 días lo levantaré. Pero hermanos, ahí estaba el verdadero templo. El verdadero tabernáculo, Jesús, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Es Jesús donde el Padre y el Hijo se revelan. Es Jesús donde tú puedes seguir viviendo y bebiendo de Él cada día. Es Jesús que en su verdad nos invita a seguirlo. Hermano, nadie que no haya recibido su amor podrá seguirlo. Pero ustedes que han gozado de las abundantes riquezas de su gracia, nos llama Dios a seguirlo. Con todo lo que nos cueste. Hermanos, recibir el amor de Dios es gratis. Seguir la verdad es costoso. Requiere una cruz. Requiere tenerlo primero. Requiere renunciar a toda posesión. Requiere valorar a aquel que me amó y se situó en mi corazón. Se requiere amar que hoy día está en medio de nosotros. ¿Y qué nos dice? Deja de seguirte a ti mismo si yo tengo cuidado de ti. Lo más importante no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu estudio, no es tu deporte, no es tu hijo y tu hija.
no es tu novia ni tu novio. No es tu esposo o tu esposa. Es Cristo. Hermanos, hoy día la Iglesia tiene una gran responsabilidad y en ese sentido creo que el Señor lo primero que hace frente al acontecimiento en nuestro país es pedirle a la Iglesia una cosa, que lo represente. Y hay una sola manera que la Iglesia pueda representar a Cristo, es cuando le seguimos. Es cuando la Iglesia está siguiendo al Señor y eso es lo que está pidiendo. Porque el mundo no te necesita a ti ni a mí. Lo que el mundo necesita, Cristo encarnado a través de ti. El Padre pudo manifestarse a través del Hijo y manifestó su amor. Hoy día el Hijo puede manifestar su amor a través de ti. Él está encarnado en la Iglesia y Él quiere seguir amando. La sal impide la pudrición, hermanos. Así se detenía la pudrición de la carne. Hoy día lo único que impide que este mundo se corrompa por completo y se pudra es que la sal sea efectiva y sale. Ustedes son, queridos hermanos, la sal del mundo, ya que Jesucristo verdaderamente es la verdad y es el Señor. Amén.